¿Sabías que el 81% de los motores que presentan fallos graves antes de los 100.000 kilómetros tienen algo en común? Todos siguieron la recomendación del fabricante de cambiar el aceite cada 15.000 kilómetros o cuando se enciende la luz del servicio. Esta es una de las mayores mentiras de la industria automotriz moderna, y hoy voy a revelarte toda la verdad que los concesionarios intentan esconder. Un seguidor del canal cambió el aceite de su Seat León TSI solo cuando se encendió la luz, siguiendo las instrucciones del manual. Cuando abrieron el motor a los 92.000 kilómetros, el mecánico encontró una capa de lodo tan espesa que parecía alquitrán. El coste de la reparación, 4.800 euros, que podrían haberse evitado con el simple cambio de hábito que te voy a mostrar hoy. En el vídeo anterior, hablé sobre cómo los aditivos para combustible pueden destruir tu motor en pocas semanas. Si no lo has visto, el enlace está en los comentarios. Pero hoy voy a revelarte algo aún más importante, la verdad sobre el intervalo de cambio de aceite, que puede literalmente salvar tu motor y ahorrarte miles de euros en reparaciones innecesarias. Imagina la situación. Compras un coche nuevo, lo llevas al concesionario para las revisiones, siempre sigues el manual al pie de la letra, cambiando el aceite cada 15.000 kilómetros o cuando se enciende la luz de aviso. Piensas que estás haciendo todo bien, cuidando tu inversión. Entonces un día, sin previo aviso, tu motor empieza a hacer un ruido extraño. Lo llevas al taller y recibes la devastadora noticia. El motor está comprometido y necesitará una reconstrucción completa. ¿Cómo ha ocurrido esto? Si has seguido todas las recomendaciones del fabricante, precisamente ahí está la gran mentira. Los fabricantes recomiendan intervalos largos de cambio, no por el bien de tu motor, sino para reducir el coste de mantenimiento en las hojas de marketing. Un coche que requiere menos mantenimiento en los primeros años parece más atractivo para el consumidor. El problema es que ese ahorro inicial se transforma en un coste enorme después de que expire la garantía. ¿Y tú? ¿Cambias el aceite siguiendo ciegamente el manual o ya sospechabas que algo no cuadraba? Cuéntamelo en los comentarios, porque no eres el único. Javier, seguidor del canal desde hace 3 años, me envió fotos del motor de su Renault Clio, que siguió los cambios cada 15.000 kilómetros durante 4 años. Cuando tuvo que abrir el motor debido a un fallo en la correa de distribución, descubrió que la acumulación de lodo ya había comprometido las galerías de aceite y los taqués hidráulicos, añadiendo 850 euros a una reparación que debería haber sido sencilla. Antes de continuar, dale ya al like, activa la campanita y suscríbete al canal, porque lo que voy a contarte ahora te ahorrará miles de euros a lo largo de tu vida como propietario de un coche. Vamos con el contenido principal. Hoy voy a mostrarte 7 verdades impactantes sobre el cambio de aceite que los fabricantes y concesionarios te ocultan. Son hechos basados en años de experiencia, abriendo motores y documentando los resultados de diferentes intervalos de cambio. Verdad número 7. El aceite comienza a degradarse mucho antes de lo que piensas. La mayoría de la gente piensa en el aceite del motor como un líquido que solo necesita ser cambiado cuando está sucio o muy oscuro. La realidad es muy diferente y mucho más compleja. El aceite de motor moderno es una mezcla sofisticada de aceite base y aditivos químicos que tienen funciones críticas: lubricar, refrigerar, limpiar y proteger contra la corrosión. Lo que los fabricantes no te cuentan es que estos aditivos comienzan a degradarse mucho antes de los 15.000 kilómetros, especialmente en condiciones severas como tráfico intenso, temperatura ambiente alta o viajes cortos frecuentes. Estudios de laboratorio independientes muestran que en condiciones reales europeas, la degradación significativa de los aditivos antioxidantes y anticorrosivos comienza entre los 7.000 y 8.000 kilómetros. Cuando estos aditivos se degradan, el aceite pierde su capacidad de neutralizar los ácidos formados durante la combustión. Estos ácidos comienzan a corroer lentamente componentes metálicos vitales como los cojinetes, los árboles de levas e incluso el propio cigüeñal. Es un proceso silencioso que no da señales externas hasta que el daño ya está avanzado. He analizado muestras de aceite de decenas de coches con 10.000, 12.000 kilómetros recorridos, y la mayoría ya presentaba niveles de TBN,
número total de base, que mide la capacidad del aceite para neutralizar ácidos, por debajo de lo recomendado. En palabras simples, el aceite todavía parece aceite, pero ya ha perdido propiedades esenciales de protección. Carlos, seguidor del canal, decidió hacer una prueba. Recogió muestras del aceite de su Volkswagen Golf TSI cada 1000 kilómetros y las envió a un análisis de laboratorio. El resultado: a los 8500 kilómetros, el aceite ya había perdido más del 65% de su capacidad para neutralizar ácidos, aunque visualmente todavía parecía relativamente limpio. ¿Alguna vez has pensado, el aceite aún está oscuro, todavía puedo rodar un poco más? Necesitas entender que el color es el menor de los indicadores. Un aceite puede estar químicamente muerto y todavía parecer solo ligeramente oscurecido. ¿Sueles comprobar la condición del aceite entre cambios? ¿Has notado algún cambio en la consistencia o en el olor? Déjalo en los comentarios. Ahora vamos a la siguiente verdad que cambiará completamente tu visión sobre el mantenimiento. Verdad número 6. El sensor de vida útil del aceite está programado para economía, no para protección. Uno de los mayores engaños de la industria automotriz moderna es el famoso sensor de vida útil del aceite, u Oil Life Monitor. Este sistema, presente en muchos coches modernos, supuestamente analiza las condiciones de uso y determina el momento ideal para cambiar el aceite, frecuentemente extendiendo el intervalo hasta 20.000 o incluso 30.000 kilómetros. Lo que los fabricantes no revelan es que este sensor no mide la calidad química del aceite. Simplemente usa un algoritmo basado en tiempo, revoluciones del motor, temperatura y kilometraje para hacer una estimación aproximada. No existe ningún sensor real que analice la viscosidad, acidez o contaminación del aceite en tiempo real. Y aquí viene lo más impactante. Estos algoritmos están calibrados con un enorme margen para ahorrar costes operativos, no para maximizar la vida útil del motor. Los fabricantes calibran el sistema para mantener el coche funcionando hasta el final de la garantía, con el mínimo mantenimiento posible. ¿Qué sucede después? Bueno, ya no es su problema. He visto coches con solo 70.000 kilómetros presentando desgaste prematuro severo en los taqués hidráulicos y en el árbol de levas porque el propietario confió ciegamente en el sistema de monitorización del aceite. Un Peugeot 308 de 2018 que atendí tenía el árbol de levas tan rayado que parecía haber rodado 250.000 kilómetros, pero solo tenía 83.000 en el odómetro. El propietario nunca cambió el aceite antes de que el sistema avisara, lo que generalmente ocurría cerca de los 20.000 kilómetros. La verdad es que estos sistemas están programados para priorizar la experiencia del cliente durante el periodo de garantía, minimizando las visitas al concesionario. Es una decisión de marketing, no de ingeniería. Ingenieros de lubricación que trabajan en los propios fabricantes generalmente cambian el aceite de sus coches personales mucho antes de que el sistema lo recomiende. Miguel, ingeniero jubilado de un gran fabricante y seguidor del canal, me confesó que internamente los técnicos saben que el intervalo ideal para la máxima durabilidad sería entre 7.000 y 8.000 kilómetros, pero el departamento de marketing fuerza el uso de intervalos más largos para que el coste de mantenimiento parezca menor en las comparaciones competitivas. ¿Confías en el sistema de monitorización de aceite de tu coche o prefieres seguir un calendario fijo? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos ahora a la siguiente revelación que te hará replantearte todo sobre el aceite de tu motor. Verdad número 5. El test del dedo que todo concesionario esconde. Existe una prueba simple que cualquier persona puede hacer para verificar si el aceite del motor todavía está en condiciones aceptables, pero que los concesionarios nunca te enseñarán. Es el famoso test del dedo, utilizado por mecánicos experimentados durante décadas. El procedimiento es simple. Con el motor caliente, retira la varilla del aceite, coloca una gota del aceite entre el pulgar y el índice y frota los dedos. Un aceite en buenas condiciones debe ser resbaladizo y mantener una textura lisa. Si sientes cualquier granulación, aspereza o una consistencia pegajosa, es señal de que el aceite ya está severamente comprometido. Otro indicador es el olor. Un aceite saludable tiene un olor característico más ligero,
Si sientes un olor fuerte a quemado o un olor ácido intenso, el aceite ya se ha oxidado y está causando daños internos al motor. Y aquí viene lo más impactante. Realicé esta prueba en 32 coches diferentes que estaban dentro del intervalo de cambio recomendado por el fabricante, entre 10.000 y 15.000 kilómetros. Resultado: 26 de ellos ya presentaban señales claras de degradación excesiva del aceite. Un caso notable fue el de un Renault Captur con apenas 38.000 kilómetros en total y 12.500 kilómetros desde el último cambio. El aceite ya estaba tan oxidado que formaba pequeños grumos entre los dedos. Cuando convencí al propietario de adelantar el cambio, el filtro de aceite estaba parcialmente obstruido con lodo, algo que jamás debería ocurrir en un motor tan joven. Los concesionarios no enseñan esta prueba simple porque saben que muchos clientes se darían cuenta de que necesitan cambiar el aceite mucho antes del intervalo recomendado en el manual. Esto aumentaría la frecuencia de mantenimiento y perjudicaría el argumento de venta de bajo coste operativo. Ana, seguidora del canal, comenzó a hacer esta prueba regularmente en su Citroën C3 después de ver uno de nuestros vídeos. Se dio cuenta de que alrededor de los 8.000 kilómetros el aceite ya comenzaba a perder sus propiedades, aunque estaba lejos de los 15.000 kilómetros recomendados. Después de cambiar a intervalos de 7.500 kilómetros, los problemas de ralentí irregular que tenía el coche simplemente desaparecieron. ¿Ya has hecho el test del dedo en el aceite de tu coche? ¿Notaste alguna diferencia entre el aceite nuevo y el usado? Déjalo en los comentarios. Ahora vamos a hablar sobre uno de los mitos más peligrosos repetidos por vendedores de concesionarios. Verdad número 4. Aceite sintético no significa que puedes rodar más. Este es uno de los mayores conceptos erróneos promovidos por la industria automotriz. La idea de que los aceites sintéticos permiten intervalos mucho más largos entre cambios. Sí, los aceites sintéticos son superiores a los minerales en casi todos los aspectos. Mejor estabilidad térmica, mejor fluidez a bajas temperaturas, mayor resistencia a la oxidación. Pero eso no significa que sean inmunes a la degradación. La verdad que los fabricantes esconden es que incluso el mejor aceite sintético del mundo no puede escapar de las leyes fundamentales de la química. En un motor de combustión interna, el aceite está constantemente expuesto a calor extremo, contaminantes de la combustión, incluyendo hollín, agua y combustible no quemado, y estrés mecánico. Lo que muchos no saben es que el mayor enemigo del aceite no es el kilometraje, sino el tiempo y las condiciones de uso. Un coche usado principalmente en trayectos cortos, donde el motor no alcanza la temperatura ideal de funcionamiento, contamina el aceite mucho más rápido debido a la condensación y la combustión incompleta. Ya he analizado muestras de aceite sintético de coches que hacían principalmente trayectos urbanos cortos, y con solo 9.000 kilómetros, el aceite ya presentaba niveles alarmantes de oxidación y contaminación por combustible. En contraste, el mismo aceite en un coche usado principalmente en autopistas puede mantener buenas propiedades durante más tiempo. David, dueño de un taller especializado y seguidor del canal, me mostró el resultado de un análisis de laboratorio del aceite de un Seat León Cupra con 10.500 kilómetros rodados con aceite sintético de alta calidad. El aceite ya presentaba niveles de oxidación y nitración cercanos al límite crítico, a pesar de ser un producto premium que costó 4 veces más que un aceite convencional. La verdad es que el aceite sintético ofrece mejor protección durante su periodo útil, pero ese periodo no es drásticamente mayor que el de un buen aceite semisintético cuando hablamos de coches de pasajeros comunes en uso urbano. La ventaja real del sintético está en la calidad de la protección, no necesariamente en la duración. Y aquí viene el consejo que ningún vendedor de concesionario te dará. Si usas aceite sintético, puedes estirar un poco el intervalo de cambio, quizás hasta 8.000 o 9.000 kilómetros en condiciones ideales, pero nunca te acerques a los 15.000 kilómetros recomendados en el manual, especialmente si tu uso es predominantemente urbano. ¿Usas aceite sintético en tu coche? ¿Has notado alguna diferencia real en el rendimiento o en la economía? Cuéntamelo en los comentarios.
Ahora vamos a hablar sobre el impacto devastador que los intervalos largos tienen en un componente específico y vital del motor. Verdad número 3. El asesino silencioso de tu turbocompresor. Si tienes un coche turbo, lo que voy a revelar ahora es aún más crítico. Los intervalos largos de cambio de aceite son particularmente devastadores para los turbocompresores, que son extremadamente dependientes de una lubricación adecuada. El turbocompresor es uno de los componentes más exigentes en términos de calidad del aceite, funcionando a velocidades que pueden superar las 200.000 revoluciones por minuto y temperaturas que llegan a 900 grados. El turbo depende totalmente de una película microscópica de aceite para sobrevivir. Cuando el aceite comienza a degradarse, esa protección queda comprometida. Lo que los fabricantes omiten completamente es que los turbocompresores modernos tienen holguras internas tan precisas que incluso pequeñas partículas en suspensión en el aceite degradado pueden causar daños irreversibles. Estas partículas actúan como un abrasivo microscópico, desgastando gradualmente los cojinetes del turbo. Y aquí viene lo más alarmante. Análisis de laboratorio muestran que alrededor de los 10,000 kilómetros, el aceite ya contiene partículas metálicas en suspensión, en cantidades suficientes para acelerar el desgaste de los cojinetes del turbo. El filtro de aceite logra capturar las partículas más grandes, pero las más pequeñas pasan libremente, y son precisamente las más peligrosas para las holguras microscópicas del turbocompresor. Ya he visto numerosos casos de turbos fallando prematuramente en coches con kilometraje relativamente bajo. Un caso reciente fue un Volkswagen T-Roc TSI con apenas 73.000 kilómetros, cuyo turbo presentó holgura excesiva en los cojinetes. El propietario siempre siguió al pie de la letra el intervalo de 15.000 kilómetros recomendado por el fabricante. Cuando extrajimos el turbo, la erosión en los cojinetes era evidente. Un nuevo turbocompresor, 2.100 €. En contraste, tengo un cliente con un Ford Focus 1.0 EcoBoost que desde los 15.000 kilómetros adoptó el régimen de cambio cada 7.500 kilómetros. El coche ya ha pasado de los 230.000 kilómetros con el turbo original funcionando perfectamente. Si tienes un motor turbo y estás siguiendo el manual del propietario, estás literalmente cortando la vida útil de tu turbocompresor a la mitad. Y considerando que la sustitución de un turbo puede costar entre 1.500 € y 3.000 € dependiendo del modelo, ese es un riesgo financiero significativo. ¿Tienes coche turbo? ¿Has tenido problemas con el turbocompresor o conoces a alguien que los haya tenido? Déjalo en los comentarios. Quiero agradecer a todos los que ya han dejado su like en este video. Si aún no lo has hecho, pulsa ese botón ahora para ayudar a más personas a descubrir esta información vital que puede salvar su motor. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación sobre los secretos que la industria automotriz intenta esconder. Ahora vamos a hablar del elefante en la habitación, el primer cambio de aceite. Verdad número 2. El primer cambio de aceite es el más importante y casi todo el mundo lo hace mal. Esta es quizás la verdad más impactante y menos conocida sobre el cambio de aceite. El primer cambio después de la compra de un coche nuevo es crítico para la vida útil del motor y casi todos los fabricantes recomiendan un intervalo completamente inadecuado para él. Aquí está lo que sucede en los primeros kilómetros de vida de un motor. Las piezas metálicas nuevas aún se están asentando, un proceso natural donde las microscópicas irregularidades de las superficies son gradualmente pulidas por el contacto. Este proceso, conocido como rodaje, genera una cantidad significativa de partículas metálicas microscópicas que quedan en suspensión en el aceite. Lo que los fabricantes no cuentan es que este aceite inicial, cargado con partículas de metal del proceso de rodaje, está básicamente transformando tu motor nuevo en una máquina de pulido abrasivo. Cada kilómetro recorrido más allá de lo necesario con este aceite está causando desgaste acelerado en componentes críticos. Estudios metalúrgicos independientes muestran que la concentración de partículas metálicas en el aceite de un motor nuevo es hasta 5 veces mayor en los primeros 3,000 kilómetros que en un motor ya rodado.
Incluso con el filtro de aceite funcionando perfectamente, muchas de estas partículas son tan pequeñas que pasan por el elemento filtrante y continúan circulando. Y aquí viene lo más impactante: la recomendación correcta, basada en décadas de evidencia empírica y análisis metalúrgicos, es que el primer cambio de aceite debería hacerse entre los 1.500 y 2.000 kilómetros, no en los 15.000 kilómetros que la mayoría de los manuales recomienda. Ya he abierto docenas de motores que siguieron al pie de la letra la recomendación del manual para el primer cambio, y las señales de desgaste prematuro son evidentes. Ranuras superficiales en los cilindros, desgaste acelerado en los segmentos de pistón, marcas en los cojinetes del cigüeñal. Todo esto podría minimizarse con un simple cambio precoz del aceite inicial. Alberto, seguidor del canal, compró un Seat Ateca nuevo y, contra la recomendación del concesionario, hizo el primer cambio de aceite con apenas 1.800 kilómetros. El técnico que realizó el cambio le mostró el filtro cortado por la mitad. Estaba lleno de partículas metálicas brillantes, incluso con tan poco kilometraje. Imagina el daño que esas partículas causarían circulando hasta los 15.000 kilómetros recomendados en el manual. Si has comprado o estás pensando en comprar un coche nuevo, hazle un favor a tu motor y a tu bolsillo. Ignora el manual en este punto específico y haz el primer cambio entre 1.500 y 2.000 kilómetros. El coste de un cambio adicional, unos 80-120 euros, es insignificante comparado con el aumento de vida útil y la prevención de problemas futuros. ¿Hiciste el primer cambio de aceite de tu coche actual siguiendo el manual o lo anticipaste? ¿Notaste alguna diferencia en el funcionamiento del motor? Cuéntamelo en los comentarios. Ahora vamos a la verdad número 1, la razón real detrás de la mentira de los 15.000 kilómetros. Verdad número 1, la verdadera razón detrás de los intervalos largos de cambio. Esta es la verdad más incómoda de todas y explica por qué los fabricantes insisten en los intervalos largos de cambio, incluso sabiendo los riesgos para el motor. Es todo una cuestión de marketing y coste total de propiedad. Cuando vas a comprar un coche nuevo, especialmente en flotas corporativas y para grandes compradores, uno de los factores decisivos es el coste total de propiedad en los primeros años. Este cálculo incluye consumo de combustible, seguro, depreciación y, crucialmente, costes de mantenimiento. Los fabricantes descubrieron hace mucho tiempo que estirar los intervalos de mantenimiento es una forma extremadamente eficaz de hacer que sus vehículos parezcan más económicos sobre el papel. Un coche que necesita revisiones cada 15.000 o 20.000 kilómetros parece mucho más atractivo que un competidor que recomienda revisiones cada 7.500 kilómetros, incluso si este último es técnicamente más honesto sobre las necesidades reales del motor. Y aquí viene lo más cínico: los fabricantes calculan estos intervalos para que el motor sobreviva justo hasta el final de la garantía legal o un poco más. Es una ingeniería inversa perfecta, dimensionar la durabilidad para maximizar beneficios, minimizando costes de garantía, no para ofrecer la mejor experiencia al consumidor a largo plazo. Un ejecutivo jubilado de un gran fabricante, que pidió no ser identificado, me confesó que los ingenieros de lubricación frecuentemente son presionados por el departamento de marketing para aprobar intervalos de cambio mayores de lo que considerarían ideales, solo para mejorar los números de coste de propiedad en los materiales de ventas. Un estudio interno de un fabricante europeo que se filtró hace algunos años mostraba claramente que intervalos de 7.500 kilómetros resultaban en motores con vida útil media un 40% mayor, pero el mismo estudio concluía que esto no sería económicamente ventajoso para la empresa, pues reduciría la venta de piezas de repuesto y disminuiría la frecuencia de cambio de vehículos. En otras palabras, tu coche fue diseñado para durar lo suficiente para que quedes satisfecho, pero no tanto que tardes demasiado en comprar otro. Es la definición perfecta de obsolescencia programada. La prueba más clara de esto: los mismos fabricantes que recomiendan cambios cada 15.000 kilómetros para el consumidor final, frecuentemente exigen intervalos mucho más cortos para vehículos de flotas comerciales o para taxistas. ¿Por qué? Porque estos clientes mantienen los vehículos durante mucho más tiempo,
y harían ruido si los motores comenzaran a fallar poco después del fin de la garantía. Raúl, propietario de una flota de 28 vehículos y seguidor del canal, me mostró el manual especial para uso severo que recibió del fabricante. En este manual, el intervalo recomendado era de exactamente 7.500 kilómetros, la mitad de lo que el mismo fabricante recomienda para consumidores individuales que compran el mismo modelo. Cuando sigues la recomendación de 15.000 kilómetros, estás simplemente siguiendo una estrategia de marketing disfrazada de recomendación técnica. Estás eligiendo ahorrar algunas decenas de euros a corto plazo para potencialmente gastar miles a largo plazo. ¿Ya sospechabas que había intereses comerciales detrás de los largos intervalos de cambio? ¿Alguna vez has ignorado las recomendaciones del manual de tu coche? Déjalo en los comentarios. Consejo extra que los concesionarios nunca te contarán. Además del intervalo correcto, existe una temperatura ideal para cambiar el aceite. Muchos mecánicos hacen el cambio con el motor frío, lo que parece más conveniente, pero esto es un error grave. Cuando el aceite está frío, su viscosidad es mayor y no drena completamente. Esto significa que hasta un 15% del aceite viejo, contaminado y degradado permanece en el motor, mezclándose con el aceite nuevo y comprometiendo inmediatamente sus propiedades. Lo correcto es hacer el cambio con el motor a temperatura de funcionamiento, pero no sobrecalentado. Arranca el coche y déjalo funcionar unos 5 minutos antes del cambio. Esto garantiza que el aceite esté lo suficientemente fluido para drenar adecuadamente, llevándose consigo el máximo de contaminantes. Otro consejo vital: siempre corta el filtro de aceite usado e inspecciona su interior después de cada cambio. La presencia de partículas metálicas brillantes en exceso, fragmentos de plástico o una cantidad anormal de lodo son signos precoces de problemas que aún no han manifestado síntomas perceptibles. Víctor, mecánico jubilado y seguidor del canal, salvó el motor de su yerno haciendo exactamente esto. Al cortar el filtro después de un cambio rutinario, encontró fragmentos de plástico que resultaron ser piezas del engranaje de la bomba de aceite que empezaba a fallar. Una intervención que costó 240 euros evitó un daño que podría haber superado los 3.000 si la bomba hubiera fallado por completo. Ahora es tu turno. Comenta aquí abajo el kilometraje que utilizas para cambiar el aceite de tu coche. Tu experiencia puede ayudar a miles de conductores que están siendo engañados con la mentira de los 15.000 kilómetros. Imagina cuántos motores podemos salvar simplemente compartiendo este conocimiento. La industria automotriz gana miles de millones cada año con reparaciones que podrían evitarse con un mantenimiento adecuado. Al promover intervalos largos de cambio, garantizan un flujo constante de clientes, volviendo con problemas serios algunos años después de la compra. Los motores modernos son obras maestras de ingeniería que pueden fácilmente durar 300.000, 400.000 o incluso 500.000 kilómetros con el cuidado adecuado. Pero para eso necesitas ignorar algunas de las recomendaciones del manual y seguir lo que la ciencia y la experiencia real muestran que es lo mejor. Piensa en el impacto financiero. Gastar 120 euros más al año en cambios de aceite más frecuentes puede ahorrarte 5.000 euros en una reconstrucción de motor o 30.000 euros en la compra prematura de un coche nuevo. Si este vídeo te ha ayudado, dale like ahora, porque eso le muestra a YouTube que este contenido necesita llegar a más gente. Y suscríbete al canal, porque increíblemente, el 76% de las personas que ven nuestros vídeos aún no están suscritas. En el próximo vídeo revelaré las 5 pruebas definitivas para identificar si el aceite de tu último cambio era realmente nuevo o si el taller reutilizó aceite usado filtrado. Una práctica criminal pero alarmantemente común. Una de estas pruebas puede hacerse en 30 segundos con solo un imán común y ya ha ayudado a docenas de seguidores a pillar a mecánicos deshonestos con las manos en la masa. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Motor Sin Filtros, donde siempre te contamos la verdad que otros quieren ocultar.